Muy buenas noches. Comenzó ayer en La Habana la segunda fase de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC para poner fin a un conflicto de décadas que no ha dejado sino horror, sangre y muertos en el territorio colombiano. Minutos antes de la apertura formal y rompiendo el protocolo, Iván Márquez, el vocero de los negociadores de las FARC, salió con la propuesta del cese unilateral del fuego a partir de hoy y hasta el 20 de diciembre. Una decisión que algunos decían que estaba anunciada porque desde antes de que se conociera ya las fechas del acuerdo venían insistiendo en que en el cese bilateral, pero de todas maneras una decisión que cogió de golpe a los menos informados por sorpresa y frente a la cual el ministro de Defensa reaccionó diciendo que la obligación constitucional de la fuerza pública es atacar allí a todos los que estén alzados en armas y a todos los delincuentes, y que a la guerrilla no se la persigue por unos eventuales crímenes futuros, sino por los crímenes que han cometido en el pasado. Este será como el punto de partida de nuestro programa de hoy, con otros temas de las conversaciones, especialmente el que se refiere al tema de la tierra, el primero de la agenda, y para analizar y debatir las implicaciones de este cese bilateral, cómo afecta al gobierno, qué implicaciones tiene, cómo afecta a la mesa, si es un tema más de negociación en la mesa. Hemos invitado a que nos acompañen a León Valencia, analista político, director de la Fundación Nueva Arcoíris y columnista del Espectador. De semana. De semana, estaba pensando en el don Lisandro Duque, destacado cineasta, columnista del Espectador, y que con mucha frecuencia ha viajado a La Habana y conoce La Habana, que es el escenario de las conversaciones. Camilo González Pozo, director de la Fundación Ideas para la Paz, y, como de costumbre, Antonio Caballero. También empezamos, como de costumbre y como es usual en este programa, con un breve reportaje preparado por el equipo periodístico de Las Claves, que en esta oportunidad se centra alrededor de unos análisis que hace el historiador colombiano Medófilo Medina. Entonces los invito a verlo y después entraremos en la discusión. Ayer lunes se inició en La Habana la fase decisiva de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Plenipotenciarios y asesores de ambas partes iniciaron en el centro de convenciones la discusión de la agenda establecida en secreto hace varios meses, cuyo primer punto es el referido al desarrollo agrario integral. El historiador Medófilo Medina, uno de los expertos que ha analizado más a fondo el conflicto y los intentos de negociación, valora para Las Claves la incorporación a ambas partes de negociadores considerados duros. Cuando supe de la designación del general Mora Rangel, me alegró, porque yo tenía muy en mente unas largas entrevistas que le hice al general Landazábal, ministro de Defensa de Belisario y saboteador del proceso de paz 82-84, y él decía una cosa que yo estimo cierta. Esto era 2 meses antes de que lo mataran alevosamente. Él decía: mire, profesor, en Colombia se hablará en serio de paz cuando los que hacen la guerra nos sentemos a conversar frente a frente. Y yo creo que el general Mora es de los que ha hecho la guerra. Por otro lado, yo veía, conversando con Manuel Marulanda, con Jacobo Arenas, Jacobo Arenas decía: tenemos que hablar de general a general, pero a ellos les importaba mucho una conversación tete a tete con los generales. Por eso a mí no me disuade el hecho de que sea un duro el que se siente allí, o del otro lado un Iván Márquez a quien se le atribuye similar dureza. Para el profesor Medina, estos son los escollos que se podrían plantear de parte y parte en la negociación. De la Calle Lombana, en su discurso, mencionó esta idea: el modelo económico no es negociable. Antier lo repitió el presidente Santos: no estamos negociando el modelo económico. Pero ahí yo creo que hay una identificación de cosas distintas. Modelo económico en los labios del presidente y de la Calle Lombana
más bien parece ser el modo de producción, digamos, el sistema socioeconómico. Yo creo que el modelo es otra cosa, son las políticas neoliberales. Y si no están en discusión, pues entonces ¿qué está en discusión? Dicen que Iván Márquez pues fue muy radical en su discurso, no parece. El modelo económico lo discute Clara López, el modelo económico lo discute, pues no sé, varios economistas, nada sospechosos de estar contra el sistema de la economía de mercado y del capitalismo. Desde las FARC la idea, la argumentación que aparece frecuentemente, que hasta cuando no se hayan removido las causas sociales y políticas que dieron origen al conflicto, no habrá paz. Desde luego, ese daría pie a un esquema maximalista que es imposible. El historiador de la Universidad Nacional avanza un consejo para la mesa de negociación. Yo diría para las dos partes que asumieran una cierta sindéresis, como dicen los abogados en la discusión, una cierta coherencia, ¿no? Que no quieran aparecer, en el caso del gobierno, todavía haciendo venias al uribismo en la línea más guerrerista extrema, y por otro lado, de parte de las FARC, pues en la mención de estas condiciones y, por ejemplo, que no se puede hablar de desmovilización, sino que hay dejación de las armas, qué sé yo, que haya una cierta coherencia entre las negociaciones y los mensajes que van hacia el público. Tras la buena noticia de que hoy empieza un alto al fuego unilateral de las FARC, que se prolongará en principio hasta el 20 de enero, ¿cómo podemos observar el inicio de la fase definitiva de las negociaciones de La Habana? Bueno, ya la pregunta queda planteada en el final del breve reportaje que vemos. Ustedes cómo ven el tema de el cese unilateral, que introduce otro elemento en la mesa, me pregunto, pone al gobierno contra las cuerdas, es una forma de hacer política y de ganar espacio dentro de la opinión por parte de las FARC. Antonio, empecemos con usted. Sí, no, claro, es una forma de ganar espacio y de hacer política, es una manera de mantener el protagonismo en cabeza de las FARC y no en cabeza del gobierno. En la práctica yo no creo que eso se pueda llevar a la práctica, porque me parece dificilísimo que lleguen desde La Habana las instrucciones a los distintos frentes de las FARC, y sobre todo que del otro lado no se respeta el cese al fuego. Entonces, si se dispara de un lado, del otro lado se responderá inevitablemente. No creo que tenga efectos prácticos, pero sí tiene el efecto político, el efecto mediático sobre todo, de poner de nuevo a las FARC a hacer el lado que hace las propuestas. León. Pues yo había propuesto, porque ellos, los de las FARC, insistían mucho en un cese bilateral, y hace como un mes había propuesto una columna, el cese unilateral del fuego, y eso nadie creía en eso. Todo el mundo, lo que me encontraba, eso es iluso, pensar que las FARC van a hacer eso. Lo han hecho. El cese de las acciones ofensivas, obviamente. Si los atacan, tienen que responder. Ahora, eso sí, creo yo que ellos tenían una iniciativa en muchas zonas del país, y con que lo cumplan parcial o totalmente, porque son una fuerza disciplinada. Habló usted, Márquez, a nombre del secretariado, no de la Mesa de La Habana, sino como una decisión del secretariado de las FARC. Y siempre han mostrado cierto control de sus tropas. Ellos cambian más rápidamente un miembro del secretariado que muere que cambiar un ministro aquí en la vida civil. Tienen un nivel, yo creo, que control de sus tropas. Así lo cumplan parcial o totalmente, disminuyen las muertes. Aquí están ocurriendo lo siguiente: hay 2.500 bajas entre muertos y heridos promedio causadas por las FARC a la fuerza pública en los últimos 4 años. Eso es una cosa muy grande. Nosotros de 2009, 2010 y 2011, 7.340 bajas de la fuerza pública, y los heridos son heridos de minas, que son mutilaciones de genitales, de extremidades, son cosas bárbaras. De manera que eso sí tiene un impacto sobre la población civil también. Bueno, ya ha habido pronunciamientos desde el Cauca
de la población diciendo que ven con muy buenos ojos, porque es que realmente los más afectados son los que no quieren estar en el conflicto. Bueno, ahora hay una cosa que ellos están preguntando de fondo, que yo lo sentí en Oslo, y es que si ellos están en la decisión de verdad de dejar las armas, como se dice, pues los muertos más, digamos, los muertos más tristes de una guerra son los del final, cuando ya se van hacia una dejación de armas y todo el mundo dice, bueno, si nos vamos a dar las armas, ¿por qué nos vamos a hacer matar en este interregno entre hoy y dejar las armas? Claro. Y eso yo creo que sí lo sienten cualquiera que mande tropa y que esté al frente de ellos. De uno y otro lado, de claro. uno y otro lado. Sí, Lisandro, ¿cómo ve todo este panorama? A mí hay una cosa que me preocupa mucho, y es la manera tan sistemática como los sectores que se oponen a la paz, que están dentro del mismo gobierno, no le dan ni pizca de oportunidad a las FARC que hagan un ofrecimiento como el que acaban de hacer de cese al fuego. De inmediato el ministro de la Defensa responde que eso es una farsa, Alfredo Rangel responde que eso es una farsa, Uribe dice que eso es una farsa, y lo curioso es que cuando se planteó por primera vez hace 15 días o desde Oslo, desde que estaban en Oslo, la eventualidad de que hubiera un cese al fuego de parte de ambos contendientes, los mismos personajes, que no son los únicos además, decían que, recuerdo un Twitter de Uribe que ante una emboscada que hizo las FARC, que eliminó a 5 uniformados, dijo, en plenas conversaciones de paz, y ya las FARC mató 5 uniformados, pero cuando por cuenta propia y unilateralmente las FARC dicen, no vamos a disparar durante, ¿qué? 60 días es, sí. ¿No? Tampoco le creen, o desacreditan la iniciativa. Entonces a mí sí me preocupa mucho como una carencia de unidad, que por supuesto es absolutamente deliberada, de parte de los sectores del gobierno, del Estado, de los empresarios, etcétera, y del ejército, que conspiran y desacreditan desde el punto de vista mediático y con respuestas así muy contundentes, en fin. Eso me parece perfectamente natural de claro parte y es parte. Natural. Es exactamente lo mismo que hacen las FARC desde su lado, porque el combate político no cesa por el hecho de que estén sentados en una mesa hablando sobre el fin del conflicto. Eso continúa y continuará. Se pueden interrumpir, interpelar para... Hasta el 20 de enero es la orden que dieron de cesar acciones ofensivas. Pienso que sí, por ejemplo, atentados en poblaciones como lo de Suárez o Argelia estos días, yo creo que efectivamente eso se va a reducir. Yo creo incluso que que van a acatar la orden de no hacer ataques en poblados a puestos de policía, y eso va a disminuir daño. Y eso ya es ganancia. Eso es ganancia. El tema de los oleoductos y de la infraestructura, que además es extraño que se considere tregua a eso cuando debería no ser considerado objetivo militar, pero también allí yo creo que se va a notar el impacto. En lo de minas menos, porque pues esos son dispositivos defensivos, ¿no? Entonces a eso a lo mejor, y van a darse enfrentamientos. Ahora, yo creo que lo importante de toda esta medida es que da un mensaje de que Colombia necesita, para que este proceso avance, un desescalamiento, y que hay que abrirle camino a un cese bilateral. Yo sé que el gobierno ahora, con su poca capacidad de maniobra entre el uribismo y otras cosas y sus propias políticas, no va a declarar un cese unilateral simultáneo. Y está un poquito cercado con lo que acaba de pasar en Nicaragua, también está en calzas prietas. Pero esto sí yo creo que comienza a construir el mensaje entre la población. De que sí es posible. De que es posible. Además, lo que está diciendo León yo creo que es muy sensato. No se cambia la correlación de fuerzas en un año porque sigan en esta ofensiva de la operación Espada de Honor, o porque se haga un cese bilateral. La correlación de fuerzas militar no va a alterarse mucho, pero en cambio el panorama político para la paz sí cambia sensiblemente. Entonces dejar un cese... Desde el punto de vista psicológico se ganan mentes para la paz. Entonces dejar el cese, el tema del cese bilateral, al final me parece que
no tiene ningún sentido, es decir, de que no vamos a dar tregua, que no vamos a estar todos los días en combate. Bueno, pero eso es lo que les toca decir a uno y otro lado. Yo pensaría, y algunos analistas así lo han dicho, que si se avanza en la mesa de golpe, también se avanza en ese tipo de cosas, en sitios específicos. Y yo creo que eso ya en esto hay una señal de voluntad, diría yo, de las FARC de realmente hacer la paz. Y veo otra señal, no sé ustedes cómo lo ven, que es que por primera vez los vemos de camisa, de liquiliqui, es que el Caguán fue de camuflado, armados en las mesas. Sí, en la mesa pues, ponían el fusil y aquí están de civiles, digamos, entre comillas. Esos son símbolos que pueden interpretarse positivamente. Todo eso viene, claro que sí, pero todo eso viene de que se está conversando en el exterior. Es decir, si se está haciendo en Oslo, tampoco sacaron los fusiles. En el Caguán era distinto porque pues era tierra propia. Era tierra propia, tierra en disputa, más exactamente. Y sí, lo importante de esto es, en realidad se está conversando en 3 sitios a la vez, en la mesa en La Habana, en los medios, a través de los periódicos y de la radio, y en el campo de batalla. Esas 3 conversaciones avanzan paralelas y me parece que lo que afecta a uno de los 3 sitios, el campo de batalla en este caso, pues afecta a los otros 2, claro que sí. Bueno, acaba de unírsenos a la mesa, que estaba en un trancón de los ya conocidos de Bogotá, el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Doctor Laforí, lo ponemos en contexto. Empezamos analizando las implicaciones que tiene el cese, la declaratoria de cese bilateral unilateral del fuego por parte de las FARC. ¿Usted cómo lo ve, cómo lo recibe? Pues mire, yo creo que para la sociedad colombiana cualquier tipo de no accionar de los violentos es bueno. Lo importante es a qué nos lleva eventualmente este cese unilateral y transitorio. Yo creo que la FARC debería acompañar este gesto con otros gestos adicionales: devolver secuestrados, dejar de reclutar niños y, por supuesto, avanzar en un camino no solamente para dejar de hostigar a la sociedad civil, sino al mismo tiempo, si las conversaciones continúan, entregar las armas, que eso sí garantiza el fin del conflicto. Pero me parece que por lo pronto insuficiente, digámoslo, el gesto que está haciendo la FARC en la mesa de negociación. Insuficiente, pero útil. Útil, claro. ¿Y usted piensa que como esto pone en problemas al gobierno, usted piensa que el gobierno debería reaccionar con una medida similar? ¿Qué piensan ustedes? No, yo pienso la siguiente cosa. Me parece que ese señuelo no puede servir, entre otras cosas, para que la fuerza pública deje de accionar. Porque es que los ciudadanos inermes no estamos hostigando ni generando situaciones, digámoslo, de criminalidad. Por consiguiente, la fuerza pública lo que tiene que repeler cualquier acto de criminalidad. En consecuencia, ojalá que esto nos sirva para que en cualquier momento que haya un acto de hostigamiento de la FARC, porque acuérdese que hay algunos frentes que no controlan los mismos negociadores. Hay zonas de los frentes del sur donde no tienen ningún control quienes están en La Habana. Eso es una suposición que hacen ustedes. Es una suposición que al parecer... ¿Pero en qué se basa esa suposición? ¿En que no están en los frentes del sur representados en la mesa? En que la Teófilo Forero ha dicho que no participa, en que el Frente Sur ha dicho que no participa, y vamos a ver qué pasa en el Cauca y qué pasa en estos departamentos del sur. Y además es una prueba que me parece que es bien importante. Si ha dicho la FARC que no hay hostigamiento del 20 de noviembre al 20 de enero, vamos a ver si en el sur el comportamiento es como lo dicen quienes están negociando. A propósito pero de eso, me parece, ejemplo, a ver ustedes qué piensan. En el bloque sur, sí, realmente el segundo del bloque sur, y yo creo que la persona militarmente más activa y el gran jefe militar del bloque sur es Fabián Ramírez, que en la entrega del periodista Langlo se refirió, pues fue el que tiró por la primera idea muy fuerte que estaban ya por terminar la guerra, y el mensaje era muy fuerte que había un compromiso con lo que se estaba ya hablando de contactos y con lo que se estaba discutiendo en la exploración secreta que se estaba haciendo. Yo creo que ahí hay pues esta gente, yo creo que las FARC están comprometidas con lo que se está haciendo, tienen unidad de mando con lo que se está haciendo. Creo que el más díscolo, y entiendo por las intimidades de ese proceso, el más díscolo precisamente... Está ahí, que era
Iván Márquez. Iván Márquez, que fue díscolo sobre todo cuando mataron a Cano. En ese momento él fue el que dice, paremos estos contactos, paremos todos estos contactos que estamos haciendo. No es posible que estemos hablando con el gobierno y maten al jefe máximo. Y fue Timochenko el que dijo, no, hay que seguir. Era una manera además de cooptar a Márquez, ponerlo en la cabeza de la negociación. Yo creo que ellos están en ese proceso y han hecho, creo que, unos gestos que hay que valorar. Ellos dijeron, contra todos los años de secuestro, vamos a abolir la práctica del secuestro. Obviamente, ahí hay un debate sobre si tienen secuestrados o no, quiénes son y todo eso. Ya eso le costó a un columnista el espacio de la columna en divulgarle un secuestro que no tenían. Pero sobre eso hay discusión y ya va a haber muchas discusiones si van a cumplir, hasta dónde cumplen el cese de hostilidades que han decretado, eso es discusión. Pero vamos a valorar, y yo creo que todas las cifras, incluso de País Libre, dicen que disminuyó el secuestro. Ya ahí hay una. Y vamos a valorar el 20 de enero, los que le hacemos seguimiento punto por punto a ese tiempo, si disminuye comparativamente con el otro año. Les recuerdo, el mes de los últimos 10 años más duro de enfrentamiento de la FARC y el gobierno es enero de este año. De verdad que es en esos tiempos donde se da mucha confrontación dura. Ahora, la pregunta frente a este cese de hostilidades, y un poco recojo lo que dice Lisandro Duque, es muy difícil verificar la tregua y hay muchos interesados dentro del establecimiento, de las élites y del mismo establecimiento castrense en torpedear el proceso de paz. Entonces, ¿cómo puede en un momento dado que se presente un incidente de eso? ¿Cómo se va a verificar eso? Dejo la pregunta abierta porque se nos acaba el primer tramo del programa. Volvemos en unos minutos. Replanteo la pregunta por si acaso se nos borró en estos poquitos segundos que estuvimos por fuera. La verificación del cese a fuego no se vuelve muy complicada y además más complicada aún cuando hay muchos interesados en que el proceso no prospere. ¿Quién quiere? Pues yo diría lo siguiente, existe el riesgo de que durante estos 2 meses en el país, en lugar de hablar de los temas sustantivos, por ejemplo el tema rural que está como prioritario en la agenda, nos dediquemos a conversar si están cumpliendo o no el cese. Yo pienso que deberíamos hacer un pacto, esperar al 20 de enero y ahí hacer la evaluación, porque por supuesto que se van a presentar hostilidades. Ya esta mañana ya hubo en las montañas del Cauca y no se sabe si fue una mina o fue hostigamiento o no. Van a suspender operaciones ofensivas, pero le voy a decir en el Cauca, llega el ejército que tiene un gran copamiento del territorio. Ha sido una iniciativa en Toribío, Miranda, Caloto, Suárez o Argelia o otro de los municipios donde están. Se van a encontrar con seguridad en territorios donde se está moviendo la milicia o la guerrilla y van a darse fricciones. Pero por eso discutir el día a día y el caso a caso puede ser una tentación equivocada. Me parece que hay cosas gruesas que yo creo que sí se van a dar y en eso lo señala el doctor Laforí, que como hecho positivo van a disminuir atentados, van a disminuir operaciones en contra del ejército y lo que me parece más importante es que se coloque en el centro de la agenda la agenda. Eso va a ser así en la mesa, digámoslo así. Pero en la prensa me parece imposible. Justamente si la mesa no produce noticias, si no va a producir noticias sino una vez a la semana, la prensa estará buscando las noticias en donde las haya, es decir, en el Cauca, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo en el Cauca tenemos, en estos días tenemos 23 Camilo, y 24 perdón, Camilo, convocatoria a discutir el tema rural. Sí, pero bueno, usted está proponiendo que la prensa se dedique únicamente a discutir lo que usted quiere que se discuta. No, pero me parece que sí hay que
pues dar en esto una Dar como un orientación. compás de espera. A mí la propuesta de Camilo no me disgusta. A mí me parece que hay una lógica que merece la pena revisar. Listo. Porque yo sí tengo la plena certeza que no solamente se van a presentar hostigamientos, sino que vaya usted a saber cuántas ONG van a empezar a argumentar que lo que hubo fue de parte de las Fuerzas Armadas una provocación contra personas O cuántos protegidas. anti-restitución ¿No? de tierras diciendo que son las FARC las que No sé, hicieron el pero se van a hostigamiento. presentar. Y ya verán ustedes cómo a lo largo de estos meses no van a poder sostener lo que dice mi amigo León Valencia. Bueno, a ver, José Félix, Lisandro, José Félix siempre tiene una fijación con las ONG y yo tengo la tentación de tener una fijación siempre con la FUNA. No, yo también tengo una muy buena ONG que tiene identificado todas las víctimas de la FARC, que se llama Fundagán. Ya vamos por 8.000 y tantos asesinatos por parte de la FARC en los 3 últimos encuentros que hemos tenido con la población bueno, civil pero afectada. hagamos una cosa, aquí no estamos defendiendo a las FARC, estamos defendiendo el proceso de paz. Entonces, Doctor Zafforini, yo a propósito de lo primero que usted dijo, le hago una pregunta. ¿A usted le parece que el final ideal, deseable, de esas conversaciones en La Habana es un acto de rendición de las FARC? Yo lo que Una sí creo, dejación de armas. yo creo O sea, que sí. si, A mí no me cabe. si ese es el pronóstico desde un sector tan importante Sí, no como se va el que a usted poder. representa, definitivamente ya podría el gobierno irse levantando, porque yo no creo que las FARC vayan a concluir esas conversaciones con un acto de rendición, entregando las armas y todo, Es decir, siendo usted cree- subvaloradas claro, por lo que el... pasa es por que el son dos miradas. Yo Por creo que el supuesto Estado que sí. colombiano es el Estado legítimo. Yo creo que el presidente Santos ha elegido con una mayor votación, en consecuencia encarna un gobierno legítimo con instituciones legítimas. Por eso yo creo que aquí lo que hay que respetar la Constitución, y la Constitución dice que el monopolio de las armas tiene que estar en manos de la fuerza pública. Aquellos que quieran respetar esa regla de juego general de la sociedad colombiana, pues tienen que entregarle las armas Sí, al Estado. naturalmente, pero en ese caso no se hubieran levantado en armas nunca. Pues yo no sé si se hubieran levantado hace 40 años, 50 años, donde eventualmente el país podía haber atravesado otras circunstancias, pero hoy, después de la caída del muro de Berlín, después de una serie de hechos políticos La caída del muro de Berlín sustantivos, no tiene absolutamente nada que ver muchísima con la cosa, situación en pero Colombia. Ha muchísima cambiado, cosa. Es que digamos, después de la pero caída- hablando del muchísima campo, cosa. doctor de la Laforet. caída del muro de Berlín, después de la caída del muro de Berlín, de la Constitución del 91 y todo eso, se inició la guerra más grande acá. Y en esa guerra, doctor Laforet, el ejército más grande y legal que se construyó aquí se llaman los paramilitares, que mataron a cientos de miles de Y personas. muchos en que connivencia los con la apoyaron fuerza los pública. ganaderos. como los apoyaron los resultado ganaderos. del copamiento pero como- territorial de todas Pero estas en ese- Usted fuerzas dice que hay que Usted defender la criminales Constitución. justifica Pero la como usted dice que hay justicia que por mano defender la privada. Constitución y el pusieron a monopolio de las armas. Yo nunca he defendido al paramilitar. El paramilitarismo Pero lo tiene una justifica. explicación sociológica Pero o política. no. No lo justifica. Pero uno Tiene podría una decir que la explicación. guerrilla tiene una justificación sociológica y política también. eso. Claro, no cabe la menor duda, como lo puede tener también el paramilitarismo en su momento. ¿O ustedes creen, por ejemplo, que las primeras autodefensas que se crearon, entre otras cosas amparadas por la Constitución y promovidas por los gobiernos del presidente Gaviria, del presidente Samper, fueron ilegales en su momento? No, fueron legales. La fuerza O sea, pública se fue la que volvieron- acompañó las declararon a los ilegales ganaderos. cuando se creció el monstruo y estaban cometiendo pero toda por una clase de razón, masacres. Elvira, y perdóneme el excuso, porque ¿por qué aquí la industria puede tener civiles en armas custodiando las fábricas y las empresas, y los propietarios del sector rural están totalmente a merced de los Pero- bandidos pero- o en el No vamos a Fíjese, entrar en la los discusión casos- del paramilitarismo, Doctor pero es que Yo eran no voy a ejércitos. justificarlo, pero el No, señor no, Doctor lo que digo es que no Doctor entremos en la Laforet discusión. siempre A ver. pone el dedo en No, la llaga. doctor Y sobre todo Laforet, la llaga, es no, por- yo no defiendo paramilitares ni defiendo No, criminales, doctor Laforet, es porque- sean de la izquierda porque usted o estaba sean de la hablando- derecha. A mí No, me fue importa un pepino. solo por el argumento de que del monopolio de las armas. Es que el monopolio, el Estado colombiano, desafortunadamente, no solo perdió el monopolio de las armas, sino perdió el monopolio de la contrainsurgencia, que es el hecho más evidente, y es que el monopolio, y lo delegó en una gente durante muchos años que causaba una grande muerte. Entonces, por eso no se puede... Agrégale a su frase y lo promovió. ¿Ah? Porque cuando las Fuerzas Armadas fueron a donde los ganaderos, en algunos casos, a decirle camine y cree usted Sí, de convivir, incluso lo promovió. bueno. Claro, Bueno, y y eso luego, es lo que hace legítimo la fuerza pública. en vez de vigilarlas convivir, lo que hizo es lo del marido que le pone los cuernos. Simplemente creyó que vendiendo el sofá era Por suficiente. eso, Sí, doctor bueno, Laforet, ahí lo había que generado queremos es un que problema hay muy que grueso del recuperar el Estado monopolio de las armas
de todos los actores que están en la ilegalidad colombiana, y para eso necesita un proceso de reconciliación, porque yo no veo que se pueda recopilar el monopolio de las armas sobre la base ya lo vimos, de la rendición de nadie, sino sobre la base de buscar un camino de negociación política. Eso es una convicción. Bueno, por eso me da la impresión de que por eso justamente está reunida la mesa en La Habana. Es decir, eso, tanto el gobierno de Santos como las FARC de Timochenko han decidido, las FARC de Cano incluso, porque repitamos eso que me parecía muy importantísimo, las FARC continuaron en las conversaciones a pesar de que les hubieran matado a su jefe máximo, que era Alfonso Cano. Entonces, a mí hay una cosa que me preocupa, perdóname, Antonio, y es que es la intocabilidad de la institucionalidad del ejército. ¿Por qué? Porque en aras de una intocabilidad, de una sacralización que se hace del ejército colombiano, no se reflexiona por parte del mismo Estado, y debiera hacerlo además la opinión, de hecho yo lo estoy haciendo acá, que es un ejército con una concepción en pleno siglo XXI de Guerra Fría, que usted mismo dice que supuestamente se acabó con la caída del muro de Berlín. Es un ejército de 500.000 hombres, el mismo número de uniformados que tiene el ejército de Brasil, que es un país 5 veces más grande y con 5 veces más habitantes. Preguntémonos si no se ha hipertrofiado mucho la mentalidad militar en un país en donde además el sueño de muchos jóvenes no solamente es irse a las Fuerzas Armadas o a la guerrilla o al paramilitarismo, etcétera, sino ser mercenarios en el exterior. ¿Por qué no hay una mirada sobre ese tipo de consecuencias culturales, esa degradación espiritual de muchas generaciones de colombianos que solamente conciben un proyecto de vida en función de las armas? También, entonces, obvio que a las FARC... Ese análisis también hay que pegarle también otro análisis, que es un análisis hacia el interior de la sociedad colombiana. Pero por supuesto. Que nos gusta el atajo, que nos gusta, digámoslo, buscar siempre un argumento para estar al margen un tanto de la norma, no respetamos las reglas mínimas de convivencia y en consecuencia, si usted no tiene un aparato militar que controle el orden público, imagínese los desbordamientos. No, aquí lo que tiene que haber es un aparato de justicia. Pero además es un ejército que está acaparando 26. Porque militares es un ejército que está... Yo creo una cosa, Camilo, discúlpame. Yo creo que aquí se está reproduciendo en cierta medida lo que debe estar ocurriendo en La Habana, es inevitable. Pensemos entonces si no se requiere, digamos, como de una metodología de la participación de otros sectores, etcétera, así aquello se vuelva una feria. A mí no me preocupa eso. Y si no se le está poniendo a mí sí me preocupa un lapso que se vuelva una feria. Corto, es un lapso, es porque se volvió una feria. Antonio, pero ponme cuidado. Es que eso es cierto, pero la verdad es que donde solo un sector del establecimiento, llamémoslo así, que son el doctor Luis Carlos Villegas del ANDI y nadie más. Yo pensaría que allí debería estar Fedegan. Es un participante decisivo en esa discusión. La SAC, tienen que estar los estudiantes, tiene que estar la MANI, tiene que estar la marcha patriótica. La pregunta, un momentico, a ver, por supuesto, no en este momento. No, a ver, paremos un momentico aquí, porque me parece, pero un momentico, sí, ahorita, pero me parece que nos estamos yendo y la pregunta nos conduciría a ¿cuánto pueblo hay que meterle a este debate? ¿Y en qué momento? ¿Si es en la mesa o es después de la mesa? Camilo. Bueno, yo creo que cambiamos el tercio de la discusión. No, es inevitable. De la tregua por el tema de la participación y los alcances de la negociación. Pero no, termine usted con lo de la tregua y planteamos el otro. Lo de la tregua, solamente un punto, y es que la idea de que el ejército, las Fuerzas Armadas tienen que combatir y que el mandato constitucional es que no pueden suspender operaciones militares bajo ningún punto de vista, pues no es el mandato constitucional. En Colombia son decisiones de operación, y decisiones de operación contemplan disminución de la intensidad de combate, suspensión de operaciones ofensivas, es decir, todo eso depende de conveniencias y de conveniencias del país. Y una de las cosas centrales que se está discutiendo a propósito de esta declaración unilateral es si debemos acelerar, en Colombia se debe acelerar la circunstancia en la cual se suspenda la confrontación y se dé cese bilateral antes de llegar al fin del fin.
Pero ese es un punto. Y el otro punto, que es el de relacionado con la participación. Me parece que la presencia de ciudadanía, de sectores en la mesa, como interlocutores de la mesa, debe darse desde ahora para poder clarificar los alcances de los puntos. Otra cosa es que no sería conducente cambiar el esquema bilateral y pedir que entren sectores como terceros representados, porque se volvería imposible. Pues es la feria de que habla Antonio. Sí, pero por ejemplo, le voy a poner un caso en el tema de desarrollo rural. Tienen que escuchar a los agricultores, a los indígenas, a los campesinos. Yo opino que de escucharlos van a llegar a una conclusión, de que los alcances de lo pactado en esta etapa se quedaron cortos. No, y que tienen que remitir a una tercera fase un proceso amplísimo de participación. Está previsto. Por eso, pero para poder definir los contenidos de esa tercera etapa, es necesario que desde ahora se tengan procedimientos distintos a la página de internet. Déjeme estar otra vez de acuerdo con usted, mire. Dice el doctor Lisandro una cosa Estamos que muy es de acuerdo. obvia. Bueno, mire, eso puede suceder en la mesa. Es que uno en la vida uno tiene que buscar los puntos de aproximación o los puntos de divergencia, y no porque usted esté en la izquierda y yo estoy en la derecha, me es igual. Si tú tienes razón, se la doy. Mire, el tema es otro. Dice el doctor Lisandro, muy bien, los ganaderos, claro. Aquí se va a discutir, por ejemplo, la política de desarrollo rural. El propio Márquez habló de 39 millones de hectáreas que tienen los ganaderos, contra 3 millones de hectáreas que tiene toda la agricultura en Colombia. Y aquí van a venir muy seguramente unas decisiones de fondo. Mi pregunta es, ¿ha habido algún tipo de aproximación sobre ese tema por parte del gobierno para saber qué pensamos? Yo escribo todas las semanas y trato de ayudar a que el debate se aborde por lo menos con el mayor rigor posible, para que de ese debate sobre el tema de el uso y el acceso a la tierra no salgamos peor de como entramos. Y sin embargo yo veo que aquí Colombia tiene un diálogo de sordomudos. Cada quien habla por su propia cuenta, pero no escucha al vecino. Así va a ser muy difícil, porque en el hipotético caso que se llegue a un tipo de acuerdos en la mesa de La Habana, aquí hay una cantidad de sectores excluidos que muy seguramente no van a estar de acuerdo con lo que allí se resuelve. Pero entonces, no va a haber una frase tercera, tiene que haber la referendación. Es que todo eso se queda para la tercera fase. Exactamente. Hay una pregunta muy grande por la tercera fase. Exacto. ¿Qué demonios es eso? Muy grande. Yo he hablado con la gente del gobierno y me dicen una cosa que me pareció con el presidente Santos, sentado el presidente Santos de Palacio Nariño, fuimos varios a preguntarle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mío? Me parece que expresó una claridad muy grande, mío. Es que ahí en Cuba vamos a negociar poner fin al conflicto. Y el tema, y ahí empieza la paz. Claro, pero ahí en la mesa se adquieren ciertos compromisos que involucran unos sectores. Sí, pero eso tiene un proceso mucho más amplio de allá para acá. Ahí empiezan a llegar. Ahí empieza a verse cómo en las regiones sobre todo, porque esa es otra cosa. Que a mí me pareció con claridad Santos. Dijo, el tema no es una cosa nacional, el tema es que hay que hacerlo en las regiones. Aquí hay 11 zonas, es descentralizado, que son las 11 zonas que ahora están muy bien georreferenciadas, que las del Plan Espada de Honor. Son 112 municipios, donde está la confrontación más aguda. Ahí en esos 112 municipios, 11 zonas, no son los únicos, pero es donde está más centrada la confrontación. Ahí es donde hay que hacer ¿cómo se va a hacer? Los planes de consolidación la sustitución de cultivos, el tema del desarrollo integral y de redistribución de tierras, el problema de la inclusión política, porque ese es el tema duro. Ahora, digamos, en la política nacional incluso, la inclusión en el Congreso, bueno, le dicen bienvenido al Congreso, pero la cosa dura es la inclusión política y la disputa dura es estrecha de la paz, porque la paz localizada y focalizada, yo creo que, mire, el tema de garantías políticas. Sí, pero es que la guerra está básicamente en la periferia, entonces hay que hacer. Pero el tema político, el tema de la democracia, no se puede obviar. ¿Y eso qué significa? Que la fase 3, si le ponemos contenido, es o vamos a un referéndum, o vamos a una consulta, o vamos a una constituyente. No hay más.
Y eso es lo que tenemos que aclarar porque es el mecanismo donde se le devuelve al Claro, pueblo la la representación soberanía. popular, pero La base 3, y eso, claro, lo otro pero se vuelve nebuloso no, porque nada, en Es definitiva, que la nada. fase, ¿sabe una cosa, Camilo? fase 3 puede incluir una de esas, o una constituyente, ¿Sabe o un una cosa, referéndum, Camilo? Porque no naturalmente. puede haber democracia local sin democracia ¿Sabe una general. cosa, Camilo? No, de acuerdo. Toda, Camilo, es ¿sabe que una usted cosa, está yendo Camilo? a la fase Territorialice, me parece bien que se No, territorialice. ¿sabe eso, una cosa, Camilo? pero Pero después mira de la que representación mi experiencia popular. da totalmente A ver. lo distinto. A ver. Da totalmente. A mí me parece que la Constitución del 91 se hizo una constituyente para hacer como producto también de un proceso de paz. Y se hizo una gran constitución, a mi modo de ver, con muchos defectos y todo eso. Nosotros, que estábamos en la guerra, nos vinimos incluso con la promesa después de... Nosotros somos postconstituyente. Hijos de la Constitución. Hijos de la Constitución. ¿Qué ocurrió? Nosotros, por ejemplo, teníamos en los Montes de María, el grupo del ELN, que después se movilizó, tenía su fuerza fundamental en esos Montes de María. Hicimos el acuerdo allá en Flor del Monte, en los Montes de María. Salimos nosotros. Bueno, la guerra que empezó allá después de que salimos nosotros, bueno, allá llegaron las FARC, llegaron los paramilitares, llevaron todo el proceso. Yo creo que esta vez es que no se puede cometer el error que plantea Camilo. Y es que hay unas transformaciones. No, pero por eso, el nivel principal para mí, porque fíjese. El desarrollo de las regiones, a ver. Restringen el territorio. Yo creo que el tema de la seguridad es lo que está detrás de toda esta cosa. Por eso yo disiento de lo que dijo Lisandro. Yo creo que aquí el fin del conflicto arranca cuando haya dejación de las armas. Y entonces, sin esos 5 puntos, que es lo que ha tratado Antonio de inducir la conversación, se llega a unos acuerdos básicos. La tercera fase, que es la fase del desarrollo, tiene que ser sin armas, porque lo que yo no creo es que entremos a la tercera fase para discutir todos estos temas que son amplísimos, con un ejército, ¿no?, armado, ¿no?, cuyas actividades muchas veces se confunden con criminalidad común, como por ejemplo el tema del narcotráfico. En consecuencia, mire, 427 municipios, dice Ideas para la Paz. El tema del narcotráfico, están en el tema de la BACRIM, José Félix, con control territorial absolutamente dramático. Mire, en el norte de Antioquia, que no es una región pobre, es una región de ganaderos y tal, más o menos acomodaditos, ¿cierto? Están cobrando 20 y 30 pesos litro de leche. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la FARC, lo hace la BACRIM, o lo hace un revuelto de criminalidad? Mi pregunta es, ¿esos ejércitos los vamos a dejar ahí para que luego mercenarios de un lado y de otro lado terminen allá? ¿O acaso una parte del paramilitarismo? Yo lo escuché a usted muchas veces en Hora 20 decir que había quedado vivo el paramilitarismo en la BACRIM. Ahora va a quedar vivo, ¿no?, la FARC en la BACRIM, porque son delincuentes. Es decir, son delincuentes que finalmente lo que están es traspasando el límite de la ley penal. Habrá unos jefes que cumplirán, no cabe la menor duda, ni más faltaba que no. Pero esa gente que han sido mercenarias de la guerra, ¿qué vamos a hacer en el país para poder manejar eso? Todo eso es inevitable en el posconflicto en cualquiera de los países en donde se ha negociado la paz. Así ocurrió en Centroamérica. Las maras en El Salvador, que además, bueno, son de rebote de los Estados Unidos. Pero eso es inevitable y es previsible. El hecho de que vaya a quedar criminalidad después del conflicto no es... Pero fíjese usted, para que Uribe hace los acuerdos con estos señores, o el sometimiento a la justicia con estos señores, ¿cierto? Hace 5 años, 6 años, para ir rápido. ¿Y hoy qué ha habido? Pues la BACRIM se multiplicaron fácilmente por 5, por 6. O sea, y son unos ejércitos reales, además con una teoría que me parece terrible. ¿Cómo no meter el ejército, doctor Lisandro, a esos criminales? Eso fue muy improvisado. Pero eso llega a una conclusión. Una cosita. Es una especie de provocación a todo el grupo. Está bien. Provocación creadora, obviamente. En eso estamos. Hace como un mes, el doctor Alfonso Gómez Méndez publicó una columna en El Tiempo en la que decía una cosa que a mí me inquietó mucho. Para mí fue una revelación. Decía que según el ministro de la Defensa, Luis Carlos Pinzón, solo el 10% de las víctimas generadas por el conflicto, generadas en Colombia por motivo de la violencia general, incluidos los grupos delincuenciales comunes, etcétera, era producto del conflicto armado. Y que solo el 5%
de las víctimas causadas por el conflicto armado propiamente dicho, las generan las FARC. La pregunta es, entonces, ¿por qué las FARC cargan con la reputación de ser el antagonista fundamental en lo que se llama la guerra? Uno dice, con una minoría, una cosa tan exigua, una presencia tan pequeña en el campo militar, ¿cómo es posible que tenga que cargar con la reputación de que son los guerreros oponentes fundamentales del establecimiento? Ahí es donde yo me pierdo y yo digo, entonces, si se termina de negociar, si hubiera algún tipo de negociación con las FARC en La Habana, ¿no? Si la hubiera, la pregunta es, ¿no queda entonces casi que el mismo... exceptuando las cifras que citó León ahora, que son inquietantes, pues 2.500 en los últimos 4 años. Año por año, así, año por año. 2.500 víctimas generan las FARC en el ejército. En la fuerza pública. Entre muertos y heridos. Al año. Año por año, en los últimos años. Año por año. Pues me parece bastante, pero entonces eso quiere decir que no, que si se cruza no hay relación. las cifras estadísticas que citaba Alfonso Gómez Dente, yo no veo la... Mire, que el problema en Colombia no es superar el conflicto armado simplemente, sino que hay que superar las condiciones que han permitido la reproducción de las violencias, donde el conflicto armado es un núcleo que ha sido determinante. Pero este es un tema clave, porque mire, aquí hay una cosa que yo nunca me la he podido explicar, y he preguntado a mucha gente, no puedo, este es un conflicto marginal militarmente, pero es un conflicto que ha capturado a la gente interna y externa del país los últimos 30 años. Por ahí pasan todas las elecciones presidenciales, por ahí suben la encuesta, bajan en la encuesta, tienen capturada la agenda nacional y la agenda externa del país. Ese es el problema. ¿Qué es lo que se hace en un proceso de paz? En unas negociaciones de paz, quitarle la marca política a eso. Desactivarlas. Y convertir eso en unos procesos de violencia que tienen otro tratamiento distinto. Eso es lo que nosotros, lo que se está negociando en La Habana. Pero fíjese que Colombia hicimos lo contrario. Es decir, mientras que le damos un tratamiento duro a todos estos movimientos, digamos, los guerrilleros, le hemos dado un tratamiento demasiado blando a la BACRIM. Eso es cierto. Y todos tenemos que reconocer que no fuera Colombia, ni tendría Colombia la problemática que hoy en día tiene, si en los 80, cuando López Miquel se dijo que este era un problema policivo, realmente la sociedad colombiana se hubiese puesto atenta a cerrarle las venas al narcotráfico. Es que 30 años después tenemos una situación, claro, es heredado, es impuesto, y estamos en un enredo muy complicado, y un enredo donde los americanos y los europeos no han entendido el grave daño institucional y social y político que le ha hecho a todos estos países, a todos los países, de Bolivia hasta México, ¿no? Con el tema del narcotráfico, incluido ya Argentina y Brasil. La idea de que un acuerdo de paz es indiferente frente a la violencia me parece que no tiene mucha sustentación. Incluso en la historia de Colombia, el Frente Nacional, en su momento, que fue un acuerdo político, llevó a que disminuyeran los indicadores de violencia en todo ese enfrentamiento de guerra civil que se dio. Yo creo que un pacto político de terminación del conflicto armado va a marcar una nueva situación de disminución de violencia. Estoy de acuerdo con León. Este tipo de cosas, si sale bien, por lo menos le quita la marca política. Vale. Ya después miraremos a ver qué hacemos con el resto de los temas. Bueno, se nos acaba el tiempo y como ven, este tema de las conversaciones de paz es largo. Para muchas conversaciones. Para muchas conversaciones, profundo, complejo. No hablamos de tierras, habrá tiempo para discutir, porque allá estarán también en la mesa en el mismo tema. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Esperamos que, aunque hayan quedado muchas dudas, sean dudas constructivas y nos ayuden a moler todo lo que nos está pasando. Los esperamos el próximo martes en un nuevo programa. Muchas gracias y buenas noches.